Pero cuando esto está disperso, de la forma en la que está disperso el día de hoy, pues lo que vamos a encontrar lamentablemente es, primero que nada, distintos niveles de capacitación entre las personas que los tienen que implementar. Cuando tú tienes diferencia en niveles de capacitación, cuando tú tienes diferencia en nivel de experiencia o de conocimientos técnicos o de la propia meritocracia, ya para hablar en términos un poco más, más adecuados, de las personas que tienen que implementar, ¿no? A lo largo de los tres niveles de gobierno, los proyectos de inversión, pues entramos ya en una zona un poco preocupante, porque de repente las personas que viven en una parte del Perú van a tener la suerte de contar con funcionarios que conocen más de inversión pública que los que viven en otra localidad y pues los servicios van variando, ¿no? Claro. Adicionalmente a ello, también vas a tener pues el tema de tener una serie o una gama de espacios donde la corrupción puede llegar de distinta manera y va a ser mucho más difícil medirla o analizarla, ¿no? Hoy en día, pues tenemos que en los tres niveles de gobierno vamos a encontrar escenarios donde la obra pública siempre está acechada por fuertes elementos de corrupción o de potenciales situaciones de corrupción, todo lo cual nos genera finalmente un mal uso de los recursos públicos y perjudica a la población en tanto sus necesidades no son satisfechas de la manera y en la calidad y en los tiempos adecuados. Adicionalmente a ello, tenemos también eh, el tema de la constante rotación. Si el personal va variando de una institución, luego viene otro personal, un nuevo ministro con todo su nuevo equipo y nombra nuevamente a las cabezas de los organismos ejecutores, que a su vez nombran al nuevo equipo técnico, todo este cambio constante. Y ahora multipliquémoslo en los tres niveles de gobierno, lo que nos genera es que tengamos muchísimas obras que no se van a terminar de hacer en el tiempo porque cada equipo quiere revisar, tiene sus propios conceptos técnicos, tiene que revisar lo que está lo que está recibiendo antes de asumirlo, quizá lo quiera mejorar, lo quiera cambiar, lo quiera dejar de lado y plantear algo nuevo, lo que ofreció en campaña, por ejemplo. Entonces las complicaciones se van suscitando de una forma muy grande y sobre todo cuando tenemos rectores que no llegan a cubrir a tanta cantidad de instituciones que se dedican a hacer infraestructura pública o inversión pública y no se dan abastos ni para capacitarlos, ni para darles asistencia técnica, ni para controlarlos, pues entonces los problemas están ahí latentes para que en cualquier momento tengamos corrupción, insuficiencia técnica, alta rotación, ausencia de responsabilidades, duplicación de obras, paralización de obras, incrementos de costos, necesidades de la gente no atendidas. Y esa dimensión que tú bien has trazado, que es, digamos, en el mundo institucional, ¿no? De capacidad técnica y oportunidades de corrupción, de microcorrupción y de la enorme corrupción, digamos, ahí están todos los niveles de desgaste institucional que pueden haber. Eh, Creo yo que también se suma a que la infraestructura también es el gran terreno del capital del privilegio político, ¿no? De cómo yo aprovecho la infraestructura para hacer una muestra de mi poder político en el territorio, ¿no? Y es una forma de hacer descentralización que lamentablemente también se ha pervertido, ¿no? La gran obra es la muestra visible de un gobierno, digamos, ¿no? Y actualmente tú podrás ver muchas autoridades hablando, ¿no? A ver qué ha hecho este gobernador o qué ha hecho el presidente, enséñenme sus obras, ¿no? Entonces la obra pública se convierte en el terreno realmente de la política, ¿no? Al momento de que tú quieres legitimar la reputación de una autoridad o no, ¿no? Y lo otro, Carla, que es más una pregunta, es el problema de la prioridad estratégica, ¿no? Entonces, aún en el caso en que hubiera capacidad técnica institucional y no hubiera corrupción, este escenario de gran atomización que tú estás dibujando, de gran dispersión multinivelmente, multisectorialmente, ¿cómo afecta al momento de tomar la decisión de qué infraestructura para atender a quién y en dónde con recursos limitados, ¿verdad? Y un tiempo político específico, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién planifica? ¿Quién manda sobre quién? Tú tienes un operador, ¿quién manda? Los ministerios mandan sobre sus organismos, los territorios mandan sobre los sectores, dónde quiero poner una posta, dónde quiero poner un hospital, un centro educativo, ese problema de la prioridad, ¿cómo se desarrolla actualmente? Efectivamente, es un poco un caos su aplicación práctica, porque tenemos muchísimos actores, pero tenemos también normas muy dispersas,
normas que no se aplican, normas que están incompletas. Entonces, en teoría, deberíamos partir porque todas las personas que se postulan a un cargo de alcalde, de gobernador regional, o asumen una cartera ministerial, o asumen un organismo público que hace infraestructura, eh, en general deberían de conocer de alguna manera la planificación estratégica de la entidad que están asumiendo. Y en base a esa planificación estratégica, a esa misión, a esa visión, a esos objetivos estratégicos, tener claridad para trazar el punto en el que se encuentran y lo que necesitan para llegar al cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Y Ajá. para llegar al cumplimiento de ese objetivo estratégico, naturalmente vas a necesitar proyectos de inversión pública, ¿verdad? Infraestructura muchas veces, equipamiento también, para poder con ello contar con los activos que te permitan prestar los servicios a la ciudadanía. El tema es que si cada autoridad que llega empieza con un poco esto que siempre escuchamos, ¿no? Esto estoy heredando, este proyecto es mío. Si empezamos con esa visión poco estratégica, ¿no? Que no tiene largo plazo, que con las justas tiene mediano plazo, difícilmente vamos a llegar algún día a hablar de que las instituciones públicas realmente hagan proyectos que apunten a su planeamiento estratégico, a su razón de ser, a las finalidades que tiene que cumplir, a los servicios que tiene que prestar, y más se va a orientar efectivamente a los proyectos políticos que rápidamente puedan inaugurarse para de esa manera dejar pues un legado en la población. ¿Y qué es lo que más rápidamente voy a poder inaugurar? Lo que va a tener mayor impacto social, lo que va a necesitar más tiempo de evaluación y de maduración técnica para luego empezar a ejecutarse, o lo que yo crea que rápidamente puedo tener una viabilidad y empezar a ejecutar y inaugurar prontamente. Voy a empezar por lo segundo, No, sí, ¿verdad? Voy a empezar por obras que pueden ser útiles, pero que pueden no ser aquellas que más impacten las necesidades de mi territorio o de la gente. Entonces voy a tener pues que hay otras obras como la prevención que se va a ir dejando de lado para preferir aquellas más vistosas y aparentemente que más rápido puedo inaugurar. El tema es que ahí también vamos a castigar calidad y suficiencia técnica por inaugurar rápidamente y tenemos infraestructura y obras que se han inaugurado tantas veces, no más de una vez. Recuerdo el caso de un centro de prestación de servicios de salud que se tuvo que inaugurar más de una vez porque en la primera oportunidad lo inauguraron sin el ascensor para transportar a los enfermos hacia el piso de arriba, ¿no? Que era como, me parece, superior a 5 pisos para poderlos operar. Tenían que mover la camilla a través de las escaleras. Entonces, realmente hay que ver la suficiencia técnica, lo importante que es para inaugurar una obra cuando está lista para ser inaugurada. Si eso le agregamos lo que tú me estás comentando, ¿no? ¿Quién se encarga de toda esta planificación que está tan dispersa? El que está tan disperso porque disperso es nuestro país. Teóricamente deberíamos tener autoridades del gobierno nacional que al momento que ejercen la rectoría de distintos sistemas, pues ayuden a los subnacionales a aplicar mejor sus funciones. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los que prioritariamente ejecutan infraestructura pública, realizan sus propios planes estratégicos y sus planes urbanos, territoriales. Pero ¿quiénes los tienen que orientar? ¿Los dejamos a su suerte cada 4 años con un equipo nuevo? ujú, ¿O tenemos un rol que va más allá como rectores y como hacedores de los lineamientos y las políticas sectoriales que tienen que aplicar? claro. Entonces, Sí. nuestra mala comprensión de lo que la descentralización implica, vemos que sí impacta en el día a día de lo que la gente recibe o no recibe en materia de servicios por parte del Estado. Incluso siendo ida y vuelta, ¿no, Carla? Porque, claro, el gobierno nacional tiene que orientar a los subnacionales, pero a la vez el gobierno regional, por ejemplo, digamos que es esta gran corporación dueña de varios servicios, también es quien debería orientar decisiones sectoriales en términos de mi población está en este lugar, necesito que en este corredor urbano haya postas, escuelas, centro de emergencia mujer, qué sé yo, ¿no? Porque es el territorio el que debería ir planificando, ¿verdad? La vida, el asentamiento, la trayectoria de la gente y por lo tanto orientando al sector en dónde debería planificar. Es como un ida y vuelta donde no necesariamente el rector sectorial es el que le tiene que decir al subnacional dónde hacer las cosas, ¿no? Efectivamente, no le va a decir qué hacer ni dónde hacer, pero sí le puede ayudar a decir cómo hacerlo mejor. Uh -huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, el planeamiento urbano lo tiene que hacer prioritariamente la municipalidad. Cada municipalidad y gobierno regional hacen su programación multianual, es decir, de varios años, de sus inversiones públicas. Pero los ministerios del gobierno nacional deberían
ayudar a ver que estén realmente implementando las normas, las disposiciones eh, en los programas que están elaborando. Yo te pongo un ejemplo. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, que reciben canon, efectivamente ellas son las que se encargan de hacer sus planes, de hacer su programación de inversiones en base a esos planes, Ujú. ¿verdad? De priorizar sus proyectos en base a lo que ellos consideran que apuntan a cumplir sus objetivos estratégicos. En teoría debiera ser así, pero finalmente casi siempre vemos que la mayoría no utiliza los recursos y prefiere financiar proyectos que están muy lejos de atacar las verdaderas necesidades de la población. Entonces ahí como rectores de los sistemas administrativos, como rectores de una serie de políticas públicas, el Poder Ejecutivo podría acercarse a acompañar y orientar. Tú quieres hacer esto, lo puedes hacer, pero sin embargo, mira cuánta otra plata vas a dejar de utilizar, como todos los años. Que no se pierda. En paralelo, hagamos obras de agua y saneamiento, de agua potable, de alcantarillado, de drenaje pluvial, ¿no? En paralelo, hagamos obras que tengan que ver con caminos, mejoremos los puentes, ¿no? Obras que tengan que ver con educación, ¿verdad? Con algunas postas médicas. De acuerdo, Entonces, de los acuerdo. puedes ir ayudando y en paralelo ellos, en base a eso, pues van a ir recibiendo los conocimientos para ir mejorando la priorización de sus proyectos y utilizando los recursos para que no queden ociosos, ¿no? De acuerdo. Y además lo otro que decías de cómo se ubica institucionalmente el Estado en ese territorio al momento de atender a la población, ya no como prestaciones, sino como atención, otra vez como presencia de Estado, ¿no? Tú tienes al MIDIS y tienes a Jaliwarma, a Juntos, a Pensión 65 y cada uno con sus locales distintos en lugares diferentes. Entonces, esta idea de ir como aglomerando servicios y que yo pueda ir a un lugar a recibir varios tipos de atención, ¿verdad? Que el Estado como un solo front office me pueda permitir entender y resolver varios problemas, ¿no? Lo que hacen un poco los MAC a nivel un poco más micro, también debería ser labor del Poder Ejecutivo pensar cómo ubicarse en el territorio institucionalmente. Y sí, y siempre de la mano con los gobiernos regionales y las municipalidades. Yo creo que el tema territorial en todo lo que es la inversión pública es todavía un camino que nos queda muy grande y que tenemos mucho por andar. Hoy en día lo cierto es que se priorizan proyectos, ¿no? O se hablan de brechas sectoriales, pero no se tiene una mirada del desarrollo de las ciudades, no se tiene una mirada del desarrollo territorial. Y eso tiene mucho que ver porque no lo tienen ni los propios municipios, ni los gobiernos regionales y tampoco el sector del gobierno nacional. Entonces, la Exacto. necesidad que tenemos los ciudadanos de que se piense en el espacio en general de forma holística como un espacio de desarrollo para lo cual necesitas servicios articulados, ¿no? Y no una carretera que vaya de ningún lado a ningún lado, que no te conecte nada, sino más bien una serie de servicios que estén a disposición de forma complementaria en el tiempo y que ayuden a desarrollar una localidad. Yo creo que eso que tanto necesitamos es algo que hoy en día no lo encontramos presente en la visión de los tres niveles de gobierno, no está la capacidad. Y eso es algo que nos afecta muchísimo, ¿no? Bueno, Entonces, de acuerdo. lo cierto es que todavía estamos en una cultura un poco fragmentada, y a esa cultura fragmentada de mirar la infraestructura pública, agrégale la gran cantidad de actores que tenemos, entonces, sin duda, pues no tenemos las mejores herramientas ni la mejor institucionalidad para hacerle frente al reto tan grande como es contar con inversión pública de calidad, pero con una lógica territorial, de desarrollo urbano y territorial. De acuerdo. De acuerdo.